¿Irán a desaparecer nuestros maíces nativos, nuestras razas de maíz, por la adopción de esta nueva tecnología? Creo que si las semillas han sobrevivido hasta ahora es gracias al trabajo de cada campesino. El grado más amplio que se ha hecho en la historia del maíz es el mejoramiento indígena, en 50 razas que se adaptan a todas las condiciones de producción de nuestro país. Les llevó 10.000 años. La ingeniería genética rompe restricciones, recombinando genes de maneras que nunca se recombinan en la naturaleza. De cierta forma, en la salud no sabemos qué efecto puede dar, que estuvieron alimentando ratas con maíz transgénico directamente. Y demuestra este tipo de cosas. Los productos de la biotecnología van a llegar, nos los vamos a consumir, pero antes de que podamos consumirlos tenemos que estar con la certeza técnica científica de que es tan seguro como su equivalente convencional. Y empezó el reto. Pude transferir un gen y ahora ¿cómo le hago para saber qué es inocuo, que me lo puedo comer? ¿Dónde están las instrucciones que debo seguir para verificar un análisis de que esto es inocuo? Hay muy poca investigación hecha para mostrar si es inocuo o no es inocuo los transgénicos. Y en la actualidad usted no puede hacer investigaciones si no es con permiso de Monsanto, porque si usted hace investigación, Monsanto es capaz de ganarle un juicio a usted como investigador por atreverse a trabajar con un producto privado de ellos, ¿no? Los transgénicos son una herramienta para maximizar ganancias. No son una herramienta para el progreso de nadie más que de los capitales que los producen y los comercializan. De esta manera pueden hacer semillas que son tolerantes a sus propios agrotóxicos, o sea, por ejemplo, al glifosato, pero después a muchos otros. El glifosato fue el primero, luego al glufosinato de amonio, en este momento a muchos otros agrotóxicos, incluso agrotóxicos tremendamente tóxicos que se usaron en la guerra de Vietnam. Su negocio es producir veneno. Entonces, por lo tanto, hacen los transgénicos tolerantes a esos venenos. ¿Por qué? Porque de esa manera lo venden en un paquete conjunto. Los productos actuales que tenemos a nivel global en el comercio, nosotros decimos que son equivalentemente sustanciales al convencional, a través de los análisis que haces en laboratorio, la cuantificación de nutrientes, y lo tienes ahí. Es equivalentemente sustancial y no es igual porque tú a través de biotecnología le conferiste una proteína. Entonces la fase siguiente del análisis para determinar si es inocuo y no te puede ocasionar un problema, si es tan seguro como el convencional, es el estudio que haces directamente sobre la característica que es diferente del otro. Hoy en día, contundentemente, con base en datos científicos, puedo asegurar que no hay equivalencia sustancial, hay diferencias cualitativas que pueden implicar riesgos novedosos y sí hay riesgos en salud que se han venido documentando tanto por el impacto directo de algunas de las proteínas recombinantes y metabolitos afectados como efecto secundario de la transgénesis, como por impacto de algunos de los agrotóxicos como los herbicidas que se usan y sus adyuvantes que se usan en la agricultura transgénica. El que más se ha usado ha sido el glifosato. Era una sustancia que la inventó Monsanto y que al momento de inventarla, de hecho, hay ya ahora evidencias de que sabía que podía tener problemas graves, pero lo presentan como un herbicida de amplio espectro que, sin ser benigno, no tiene impactos muy graves. En este caso, el maíz transgénico que se llama Roundup Ready, porque está listo para el Roundup, que es el herbicida, cuyo componente principal es el glifosato, está listo para recibir este tóxico, no se muere y todo lo demás que está a su alrededor se muere. Este tipo de maíz además tiene una serie de impactos sobre la salud por el glifosato, pero también por ser transgénico. Al no morir la planta, el glifosato es un veneno, entonces antes le tenían que echar poquito cuando la planta era chiquita y esperar que creciera y le volvían a echar, o sea, ya usaban maíz con glifosato, pero la cantidad que empiezan a usar ahora es muchísimo mayor.
En materia de riesgos a la salud hay un gran debate, no solo el judicial, sino científico. Ha habido muchos en el mundo, y mexicanos también, que han encontrado muchos riesgos a la salud. Gilles Eric Seralini es un francés de la Universidad de Caen que hace un estudio en el 2012 que tiene una particularidad, porque nadie había hecho un estudio de ese tipo, que es que él toma 3 grupos de ratas y durante 2 años, que es toda la vida de las ratas de laboratorio, los alimenta a unos con maíz convencional, a otros con maíz transgénico y a otros con maíz transgénico con glifosato. Y resulta que las hembras, cuando terminaron su segundo ciclo, tercio de su vida, y entraron al último, a la mitad de su último tercio, les aparecieron tumores. Del 60 al 70% de las ratas desarrollan problemas de salud muy importantes, inclusive tumores, cancerígenos, pero también daños en órganos, desregulación, en fin. Las empresas hacen este estudio durante 3 meses y reportan X cantidad de resultados, y en esos resultados se suponía que el maíz con glifosato no tenía efectos notables sobre las ratas. Entonces ponen en cuestionamiento los estudios de Seralini. Pero Monsanto había hecho el estudio por 3 meses, mientras que Seralini por 2 años, que es toda la vida de las ratas. Los problemas de salud empiezan a aparecer en los estudios de Seralini a partir del 4º, del 5º mes, algunos posteriormente. Quiere decir que incluso esos 3 meses seguramente están pensados, que Monsanto conoce todo eso. Lo primero que nos mostró este trabajo es que el daño que produce el NK603, que es un maíz tolerante al glifosato y que es el que más se vende en el mundo, produce un daño crónico subclínico. Es como el tabaco. Ahorita ustedes de jovencitos pueden estar fumando 1 o 2 cajetillas diarias y no les pasa nada, pero llegan a los 60 o a los 70 años y ahí viene la factura. Y es una factura fatal. El único lugar en el mundo que es comparable a las ratas de Seralini es México. Es decir, en los otros lugares nadie está tan expuesto a comer maíz toda la vida, desde que nace hasta que muere. Entonces, por eso es tan relevante en México en particular este estudio. Cada día tenemos más pruebas de los daños a la salud que ocasionan los transgénicos, y no es solo Seralini, hay muchos otros estudios que lo corroboran, y como decíamos, un pueblo como el mexicano que se alimenta de maíz necesitaría estudios propios. Tenemos evidencias de un inmunólogo tan importante como Schubert, que está en el Instituto Salk, en que advierte al gobierno mexicano, le mandó una carta a Peña Nieto diciéndole las consecuencias de un pueblo como el mexicano que se alimenta cotidianamente de maíz serían desastrosas. Se suman datos epidemiológicos que muestran que las madres que han estado expuestas a mayores concentraciones de estos químicos y de sus adyuvantes que a veces no sabemos cuáles son, cerca de las plantaciones de soya transgénica en Argentina, en Paraguay, en otros países, tienen hijos con malformaciones en una proporción mucho mayor y en aumento, de manera paralela con el aumento del uso de estos agrotóxicos asociados a los transgénicos. Y pasan, desde que se empieza a vender el glifosato, 41 años, hasta que la Organización Mundial de la Salud, a través de su Instituto de Investigación sobre el Cáncer, hace un estudio particular sobre el glifosato. Participan científicos de 11 países y dura más de un año, en donde revisan una enorme cantidad de documentos. Llega a la conclusión de que el glifosato es una sustancia cancerígena. Ellos lo formulan diciendo que el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. Y la razón por que lo dicen así es porque no pueden hacer experimentos con humanos. Es cancerígeno, ¿no? Esto está ya demostrado y en muchos estudios procuran esconderlo. Es una clasificación que se basa en un análisis del cual nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque se hace un análisis de información muy particular sobre estudios que se han realizado. La Organización Mundial de Salud en 2015, a través de su Instituto de Investigación de Cancerígenos, documentó todos estos datos de todos los 1000 investigaciones científicas en el mundo
y documentó que claro que es cancerígeno. Bueno, Monsanto primero sale a decir que por supuesto que no, etc. Y luego empieza una campaña feroz en donde básicamente tratan de incluso denigrar a cada uno de los científicos que participaron, sobre todo en el informe final, pero también de terminar con el Instituto de Investigación sobre el Cáncer dentro de la Organización Mundial de la Salud. Ellos no son especialistas reguladores. Ellos son especialistas independientes. Ellos no pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. O sea, ellos no son reguladores ni son... Ellos son especialistas. Han contratado incluso desde periodistas, es un estudio que hacen en el periódico Le Monde, hay otros estudios en Estados Unidos, estudios me refiero a investigación, digamos, sobre estas relaciones de Monsanto con científicos, con políticos, con periodistas, en donde incluso hacen formas de fichaje, o sea, tipo así, con programas de espionaje, etcétera, y tratan de, digamos, ensuciar, desprestigiar a los científicos que participaron en esto o a cualquiera que, digamos, se oponga a eso. De todos los estudios hay que revisarlos en detalle para verificar si son sólidos, qué información se tiene y demás. Nuestra consideración es que lo que se indica en la etiqueta, de acuerdo a lo que tienes tú que seguir para utilizarlo correctamente, no corresponde con esa clasificación, ni con las clasificaciones que se tienen en diferentes sistemas regulatorios. Vamos a estar trabajando para que un panel de expertos analice la información disponible y publique de forma general sus hallazgos, porque obviamente no estamos de acuerdo con esa clasificación. Realmente es un modo de operación, que es tener una enorme cantidad de científicos de alquiler, fantasmas, digamos así, porque no aparecen claramente vinculados a las empresas, pero sí lo son. Derecho a saber, se llama US Right to Know. Han hecho estudios detallados donde muestran estas relaciones, ¿no? Ya no son científicos, son más bien accionistas o técnicos que ostentan patentes y que siguen líneas de investigación tecnocientífica planteadas por estas grandes agroindustrias de manejo corporativo, de manejo monopólico, transnacionales, que hoy en día quieren dominar al mundo a través de dominar las semillas y el alimento. A partir de que la OMS hace esto, entonces se inicia, años después, una serie de juicios contra Monsanto. El primer juicio que se le gana a Monsanto es un jardinero de 42 años que muere poco después. Y lo que es interesante de este juicio es que los abogados consiguen la evidencia de que Monsanto sabía que el glifosato tenía efectos sumamente graves, incluso que podía causar cáncer. La Corte lo que dice es que encuentra intencionalidad y malicia de parte de Monsanto en la venta de glifosato, más allá de conocer los riesgos que tiene. En este momento hay alrededor de 138.000 juicios, digamos, de los cuales 100.000 ya se resolvieron. Monsanto ha tenido que pagar alrededor de $16.000 millones en indemnización, digamos. El problema de los transgénicos no hay que verlo de forma aislada. Es parte de un modelo. Decimos que es la punta del iceberg de un modelo de producción de alimentos que viene con la Revolución Verde, que viene favoreciendo a las empresas transnacionales estadounidenses y mexicanas, porque si alguien se ha enriquecido con este modelo es Bimbo, es Bachoco, es Zucarde, son empresas transnacionales que nos mal alimentan. Entonces, los transgénicos es parte de este modelo. Nosotros podemos, al revisar lo que ha pasado a través del tiempo, en donde el ser humano pasó de la domesticación de algunas especies vegetales a su manejo para obtener un producto, nosotros identificamos inclusive como una revolución, la revolución verde. Después de los 50 vino la expansión del modelo de la agricultura de revolución verde por los intereses de Estados Unidos de hacer crecer la presencia de las industrias de semillas y las industrias de agroquímicos, la industria de maquinaria agrícola en el resto del mundo.
Pero con la llegada de la Revolución Verde a base de semillas híbridas, a base de un uso intensivo de agroquímicos, un uso intensivo de agua con toda la infraestructura de riego que se construyó con recursos públicos, sobre todo en el noroeste de México, un uso intensivo de maquinaria, de combustible fósil, pues sí incrementó la producción. Esa revolución verde que se gestó en este país tiene algunos componentes bien importantes que están dirigidos en el sentido de cómo podemos hacer un uso eficiente de agua, cómo podemos hacer un uso eficiente de nutrientes y cómo podemos nosotros utilizar variedades mejoradas para incrementar la producción. Aquí Tlahuacán y Cuquío van de producir unas 80, 100 mil toneladas de maíz. Ahorita estamos utilizando variedades que vende Monsanto, las Agro, Decal, Pioneer. O sea que nosotros aquí pues el maíz tiene que ser puro para vender porque lo que aquí se produce son muchos miles de toneladas. La Revolución Verde aparentemente generó un incremento de la producción, pero con altos costos sociales, profundizando la desigualdad entre tipos de productores y entre regiones del país. Un alto costo de la salud alimentaria de la población y la salud de los productores y jornaleros agrícolas con el uso masivo de agrotóxicos, pero también generó un deterioro de la fertilidad de los suelos increíble. Esta comunidad se ha dedicado desde siempre al cultivo de maíz. En la comunidad, pues uno de los principales problemas es el monocultivo de maíz, ¿no? Toda la cuestión ambiental que genera. Le llamamos monocultivo pues porque solo se siembra actualmente maíz a gran escala. Todos estos terrenos que están acá, por ejemplo, se siembra puro maíz y todo alrededor de la comunidad se siembra maíz. El uso de agrotóxicos, por ejemplo, en el maíz va teniendo efectos ambientales. El que se filtren los químicos y contaminen el agua, el que corten los árboles del monte y que cada vez haya menos captación de agua pues, por el monte. O sea, eran como una serie de problemas que no estaban siendo visibles porque era como queremos alcanzar el desarrollo, la modernidad, ¿no? Pero a través de que empezó a aparecer, digamos, toda la mecanización, dijeron, bueno, es que para que entre el tractor aquí, pues me estorban esos árboles, me estorban esos magueyes, me estorban cualquier tipo de arbusto. Llegó un momento en que sus parcelas las querían tener limpias, sin que nada les estorbara la maquinaria. Ahí es donde se empezó a provocar la pérdida de la fertilidad por naturaleza. Ya ni siquiera quieren que nazca hierba en su terreno. Entonces aplican herbicidas o se enferman algunas plagas o enfermedades, les aplican insecticidas, fungicidas, o sea, todas esas químicas que realmente nos hemos ido dando cuenta que con el tiempo van dañando tanto al mismo suelo, se van bajando a través de la filtración y van a dar a los mantos freáticos y por lo tanto pues las aguas se contaminan. Como mira todo esto aquí que se mira tan bonito y todo lo que se aplica para que no salga zacate, para las plagas, se mira muy bonito, pero todo eso yo creo que a la larga tiene muchas consecuencias en que pues todo aquí llegan las tormentonas, llueve mucho, se arrastra el agua, va a dar a los arroyitos, pues al ratito va a dar al río, del río a la presa. En la presa nos tratan supuestamente el agua y luego nos la manda bombeada para servicio, para el baño, para lo del, pues sí, para el servicio de la casa. Por querer sacar mucha producción, mucho dinero, estamos ahorcándonos poco a poquito nosotros solos, ¿no? Con nuestras propias manos. Fue en la etapa más o menos en los 70s, 80s,
que se empezó a imponer más duro esta forma de cultivo. Entonces yo siento que ahí hubo como un pleito generacional, porque a los jóvenes de aquel entonces, que son nuestros papás, ¿no? A los jóvenes de aquel entonces, pues les metieron muy fácil la idea de que esta siembra era moderna, de que iban a sacar más dinero si sembraban de este modo, de que iban a obtener más rendimiento, ¿no? Entonces ellos no lo vieron como problema porque no les fue vendido como problema, les fue vendido como solución. Y es muy feo también como esta contradicción de que a veces cuando empezábamos a reflexionar esto, era como enojarnos con nuestros papás, con nuestros tíos. Y al mismo tiempo decir, no, es que a ellos los obligaron. ¿No? O sea, ellos tenían que mantener a sus hijos, mantenernos a nosotros, y les decían, si no siembras esta semilla, si no siembras con estas condiciones, no te vamos a comprar la semilla. Ahora ya no necesitan obligarlos directamente, los obligan vía las deudas, vía los créditos, vía la dependencia que se genera de las semilleras, de los tóxicos, y vía que estas tierras no producen si no les meten esos químicos. Sabemos demasiadamente que las plantas necesariamente tienen que absorber nutrientes, digamos como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, sodio, zinc, boro, cloro, o sea, muchos nutrientes que se encuentran en la superficie del suelo, ya sea en el suelo, superficialmente, o en el subsuelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mejorar estas técnicas, empezamos a mejorar esta fertilidad del suelo, automáticamente los cultivos mejoran su producción. Entonces, por esa razón nosotros, el trabajo que hemos estado haciendo ya desde hace un poquito más de 30 años, digamos, o entre 30 años, es mejorar esas condiciones, evitar la erosión y hacer algunas técnicas, algunas prácticas en nuestras parcelas que ayuden a mejorar esas condiciones de fertilidad para poder ir mejorando las condiciones de producción. Es que al aplicar agroquímicos a todos los cultivos que nosotros produciéramos, ¿sí? Al aplicar agroquímicos estamos aplicando o le estamos metiendo, digamos, esas sustancias químicas a nuestros propios granos que posteriormente nosotros nos comemos, de donde nos alimentamos. Entonces, si nosotros contaminamos el suelo, el medio ambiente, los productos, los cultivos que nosotros usamos para nuestra alimentación, pues automáticamente nos estamos, digamos, enfermando, nos estamos provocando, digamos, enfermedades a través de todo ese consumo. Por eso es que nosotros hemos ido trabajando muy fuertemente en lo que es el sistema de lo que es la producción, producción agrícola, que es la agroecología. Soy originario y vecino aquí de la comunidad, bueno, de la comunidad de Vicente Guerrero. Aparte de ser campesino, trabajo en las parcelas, produzco, pero también formo parte de una organización campesina que se llama Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero Asociación Civil, la cual la organización ha venido trabajando en todo lo que es, digamos, una agricultura más sana, más agroecológica, más sostenible. La agroecología consiste, digamos, en varias cosas. Primero, ya decía, primero en proteger el suelo, ¿sí? de la erosión. Posteriormente, ir plantando, digamos, como por ejemplo, esas barreras que hay árboles, tanto árboles maderables como árboles arbustos o plantas inclusive pequeñas, que estas barreras automáticamente, digamos, sirven para retener ese suelo en condiciones topográficas de inclinación fuerte, ¿sí? Y estas terrazas se van originando de una forma natural, porque ni siquiera metimos aquí maquinaria para emparejar el pedazo o la terraza, sino que por la misma retención que ha ido habiendo en la parte más baja de la terraza, se ha ido acumulando la tierra y poco a poco se va formando esa barrera que nos sirve para poder seguir mejorando lo que es la fertilidad del suelo y por lo tanto los resultados es
o sea, que se esperan es mejorar la producción de los mismos cultivos. La fertilidad de los suelos es un proceso que llevó cientos de años, pero bajo la Revolución Verde en 2 o 3 décadas agotaron la fertilidad de los suelos, contaminaron los mantos freáticos y con el uso masivo también de fertilizantes y también agrotóxicos empezaron a afectar la diversidad biológica de plantas, de animales y también principalmente de insectos. El modelo de Revolución Verde tiene diversas fases, diversas etapas. En una primera etapa, el modelo del uso de semillas híbridas, fertilizantes químicos y agrotóxicos y maquinización intensiva. Después viene el modelo de los agronegocios, es el modelo de libre comercio. Y enseguida viene un modelo de agricultura transgénica y siempre con la promesa de que esas etapas de Revolución Verde siempre van a resolver los problemas de la producción de alimentos, el problema del hambre, el problema de la desnutrición. Y resulta que conforme avanzan esos modelos en el tiempo, década tras década, pues resulta que hay más hambre, hay más desnutrición, hay más mala nutrición en México y también en el mundo, y no se resuelven los temas que de alguna manera teníamos resueltos en México antes de la Revolución Verde, que era la autosuficiencia alimentaria. Las empresas que querían introducir el maíz transgénico en México, pues eran las empresas que yo veía que nos vendían la semilla, que nos vendían el fertilizante, que nos vendían el químico para echarle a la milpa. Entonces a mí me empezó como a alarmar eso, ¿no? Es decir, pues si esas empresas ya están metidas aquí, pues el siguiente paso son los transgénicos, ¿no? Es como darle una segunda oportunidad a las mismas empresas de que metan un nuevo producto, ¿no? Que sería la semilla transgénica. Entonces nuestra lógica es, si en estos 30 años no hemos mejorado, ¿por qué les tendríamos que creer que ahora sí?